Buenos días tengan todos ustedes. Para mí es un privilegio, un honor, y doy gracias a Dios que me permite este día volver a hablar de lo mucho que Dios me ha dado, de lo mucho que Dios me ha enseñado. Uno quisiera que nos enseñaran con palitos y bolitas, pero a veces Dios nos tiene que dar uno que otro barazo. A veces Dios tiene que ponernos en situaciones complicadas, pero es la manera en que lo hace Él. ¿Por qué? Porque eso garantiza que nosotros aprendamos y eso garantiza la victoria en Él. Silvana, siento decirte de parte de Dios que tú tienes que empezar a agradecerle porque tú has vencido. Dios ha vencido y Dios te ha levantado. Bueno, el pastor hablaba de permanecer. Es muy importante permanecer y permanecer en Dios. Pero es más importante saber cómo le vamos a hacer para permanecer en Él. La vida nos pone situaciones complicadas, la vida nos pone situaciones difíciles, pero cuando estamos en Cristo, cada situación, cada suceso que tenemos en nuestra vida, Dios lo va a ocupar para que tú aprendas y para que tú veas, si tú se lo permites, veas cómo Dios mete su mano, cómo Dios puede resolver eso que tú no puedes resolver y cómo Dios puede manifestarse, cómo Dios puede manifestar su gloria a través de algo que para ti pudo ser muy difícil, pudo ser muy doloroso. Permanecer en Dios no es fácil, y sí. No es fácil porque tenemos que quitarnos muchas cosas de nuestra mente, tenemos que quitarnos costumbres, tradiciones, pensamientos que se nos fueron en nuestra vida, se nos fueron enseñando. Dice la palabra que tenemos nosotros que transformar nuestro pensamiento para así poder ver la buena promesa que Dios tiene para nosotros, para así poder ver la mano de Dios. Debemos nosotros de transformarnos, debemos nosotros de cambiar, debemos nosotros de escucharlo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser de acuerdo a lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un propósito en esta vida. Ayer se lo decían a los jóvenes, Dios no te trajo aquí por casualidad, Dios te trajo porque tienes un propósito. Y a través de tu vida mucha gente va a ser alcanzada, mucha gente va a conocer de Dios, mucha gente va a conocer de Cristo. Ese es el propósito de nuestra vida. El amar a Dios y darlo a conocer a quien no lo conoce. Compartir de ese amor que Dios nos ha dado. Y aún en tiempos difíciles, Dios te está amando. Aún en tiempos difíciles, Dios está ahí. Aún en tiempos difíciles, vemos su mano. Lo importante es que hagas al lado tus perjuicios y lo puedas tú ver. Necesitamos ejercitar nuestra vista espiritual. Necesitamos ejercitar nuestro pensamiento espiritual. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu para poder ver la mano de Dios. Para permanecer en Cristo, debemos nosotros obedecerle. Por eso el tema de hoy lo titulamos porque Dios me habló muy fuerte, la importancia de la obediencia a Dios. Yo creo que es un tema que hemos escuchado muchas veces, yo creo que es un tema que varios predicadores lo dicen, aquí se ha platicado, pero ¿cuántas veces tú le has dicho a tu hijo, hijo, por favor, tiende la cama? Hijo, por favor, no hagas esto. Hijo, por favor, ya duérmete. ¿Sí? ¿Cuántas veces se lo has dicho? ¿Cuántas? Entonces hoy, nuevamente, Dios te viene a decir, hijo, por favor, obedéceme. Todos sabemos que debemos obedecer a Dios, pero de alguna manera todavía muchos actuamos con rebelión y muchas veces terminamos en problemas
como resultado de nuestra desobediencia. Voy a empezar esta enseñanza por el principio, así es de que me voy a tener que trasladar al principio, a Génesis 3. Ahí empezó todo. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice la palabra que Dios creó los cielos, la tierra, los mares, todo animal que se arrastre, todo animal que ande en el mar, todo pez que ande en el mar, y todo lo creó para nosotros, para que nosotros lo disfrutemos. Y les ordenó que lo administraran, que lo disfrutaran, pero les puso una condición, les dio una orden, que no debían de comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso lo hizo desde el principio. ¿Qué quiere decir? Que para Dios es muy importante el que nosotros obedezcamos. Les puedo hacer una plática de las consecuencias de la desobediencia, pero todos la sabemos. Desobedecieron y ¿qué fue lo que pasó? Pues los echaron del paraíso. Perdieron todo lo que Dios había preparado para ellos. Perdieron todo lo que Dios preparó con tanto amor, con tanta dedicación, para que ellos lo disfrutaran. ¿Qué más podemos hablar de las consecuencias de la desobediencia? Si es perder la relación con Dios. Y yo creo que es más fácil desobedecer que obedecer. ¿Sí? Aquí vemos cómo pues se les hizo fácil, pues sí, pues lo comemos, ¿no? Siendo que había sido una instrucción que Dios le había dado. Vamos a recordar esa instrucción en Génesis 2, del versículo 15 al 17. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres, ciertamente morirás. Desde el principio Dios nos dio una orden. Desde el principio Dios nos dijo: tiende tu cama, hijo. Y no lo obedecieron. ¿Qué significa la desobediencia? En términos simples, significa no escuchar la palabra de Dios. Incluso cuando sabemos lo que Dios quiere que hagamos, actuamos de otra manera. ¿Será que no entendemos realmente el significado de la obediencia o nos olvidamos de la importancia que ésta tiene, o necesitamos ayuda sobre cómo obedecer? ¿Qué significa la obediencia? En términos simples, significa escuchar a Dios, escuchar la palabra de Dios y actuar en consecuencia. No nada más es escucharla, sino hacerla suya y actuar. Implica alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Implica alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Es cuando nos rendimos completamente a su autoridad y basamos nuestras decisiones y nuestras acciones a su palabra. Qué importante es conocer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podrías decir: oye, pues Eva,
Eva obedeció, ¿no? La serpiente le dijo, de ese árbol puedes comer, ¿sí? ¿Y qué hizo? Obedeció, pero no obedeció lo que realmente le convenía a ella, no obedeció lo que realmente le convenía al hombre. Por eso es muy importante que conozcamos de la palabra, por eso es muy importante que cada domingo vengas y escuches lo que el predicador está aquí enfrente diciendo. Por eso es importante que abras tu Biblia todos los días, a cualquier hora. Por ahí una vez me dijo mi hermana, es que me dijeron que era a las 3 de la mañana, si no, no valía. Dije, no, a las 3 de la mañana yo estoy durmiendo, ¿no? Es a cualquier hora. Por eso es muy importante que siempre busques la presencia de Dios a toda hora, para saber qué es lo que tenemos que obedecer. La obediencia es tan importante para todo cristiano que de hecho sin ella nos quedamos muy cortos. Un cristiano se debe de distinguir porque es la persona que obedece la palabra de Dios. La obediencia es un acto de adoración que demuestra nuestro amor por Dios y nos distingue. Nosotros estamos adorándole a Él, nos estamos comunicando con Él. Cuando nosotros le adoramos, cuando nosotros le alabamos, pero también cuando nosotros le obedecemos, cuando nosotros hacemos su palabra. La obediencia es el sello de nuestra salvación. La obediencia en el cristiano es un estilo de vida. Nosotros no predicamos una religión, nosotros predicamos un estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso debe ser nuestro sello, por eso debe de ser lo que nos distingue de los de allá afuera. Aunque somos salvos por su gracia, mediante la obra redentora de la cruz, por su sangre que fue derramada por Jesús, es nuestra obediencia lo que nos distingue como un auténtico hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios obedece a su papá. La obediencia es nuestra manera de mostrarle a Dios que lo amamos. Y es a través de nuestra obediencia que Dios nos reconoce y nos permite disfrutar de su amor. Si Adán y Eva hubiesen obedecido, estuvieran disfrutando de todo lo que Dios les hizo con amor, de todo lo que Dios les preparó para que pudieran ellos vivir. Por eso es una muestra y es como nosotros podemos disfrutar del amor de Dios cuando nosotros le obedecemos. Por lo tanto, nuestro motivo principal para la obediencia debe ser mostrarle a Dios que lo amamos. Esto a su vez permitirá que Dios se revele a nosotros y actúe su poder para obrar en nuestras vidas. Vamos a leer Juan 14. Yo creo que todos nos lo sabemos, yo creo que muchas veces lo hemos visto. Y dice Juan 14, 23, el que me ama obedecerá mis enseñanzas. Mi Padre lo amará y vendremos a ellos y haremos con ellos nuestra morada, haremos con ellos nuestro hogar. Jesús le contestó, el que me ama obedecerá mis enseñanzas, mi Padre lo amará, vendré a él y viviremos con él. Qué importante es conocer la Biblia, qué importante es conocer su palabra, porque si no, no sabemos cómo poder agradar a Dios. Allá afuera me he topado con muchas personas que, no, sí, yo amo a Dios y yo sé que Dios me ama. Y yo le digo, sí, no lo dudo. No dudo que Dios te ame. Lo que sí dudo es que tú ames a Dios. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Pues creo que en el catecismo. Entonces, no amas a Dios. Simple y sencillamente, crees amar a Dios, pero no de la forma correcta. Si nos llamamos hijos de Dios y afirmamos amar a Dios, demostramos ese amor obedeciendo sus mandamientos.
demostramos el amor a Dios obedeciendo sus mandamientos. Pues ¿puede Dios realmente contarte como uno de sus hijos? Esa pregunta nos las tenemos que hacer. ¿Puede Dios realmente contarme como uno de sus hijos? Alineemos nuestras acciones diarias con la palabra de Dios como un acto de alabanza y de adoración a Él. Te hago otra pregunta, y espero, como dice Germán, no verme agresivo. ¿Pueden otros a tu alrededor testificar que efectivamente eres hijo de Dios? Porque tus acciones están en línea con la palabra de Dios. ¿Pueden otros testificar que tú eres hijo de Dios? Con lo que tú haces, con tu comportar, como tú eres, cómo te portas en tu casa. Voy a tomar el agüita porque es que con eso de las cenizas del popo, híjole, anda uno mal de la garganta y de la nariz. Pero bueno. ¿Cuál es la importancia de la obediencia? ¿Cuál es la importancia de obedecer? Pero vamos a aclararlo nuevamente. Obedecer la palabra de Dios. Ya vimos que Eva también obedeció, pero no obedeció la palabra de Dios. ¿Qué es importante? ¿Cuál es su importancia? La obediencia le muestra a Dios que confiamos en Él. Es una demostración de nuestra fe. Dice Hebreos 11:1, la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, cuando nosotros obedecemos, le mostramos a Dios que confiamos en Él. Porque tenemos fe que lo que esperamos se va a llevar a cabo, aunque nosotros ni nos imaginemos cómo Dios lo va a hacer, ni nos imaginemos qué es lo que tiene que pasar para que suceda, para que se lleve a cabo. Por eso, cuando nosotros obedecemos, debemos de saber que Dios es el que va a orar. Debemos de saber que Dios es el que va a tomar el control. Aunque nosotros no lo veamos. Pero eso es la fe. Alguna vez cuando estábamos en Bugambilias, ahí en Margaritas, vino una persona a compartirnos y nos compartió el tema que decía la obediencia es la prima hermana de la fe. Entonces decía, si no tienes fe, pues empieza a obedecer. Y es lo mismo, ¿sí? Obedecer a algo que tú no sabes qué va a pasar, que tú no sabes cómo Dios lo va a hacer, pues es complicado, porque nuestra mente no lo procesa, pero en la mente de Dios es infinita, en la mente de Dios ya está cómo se va a hacer, en la mente de Dios ya está cómo lo va a solucionar. Es como el testimonio que oímos ahorita. La señora oró por su hija y ella no sabía cómo le iban a quitar el soplo, cómo le iban a curar de cáncer, qué era lo que tenía que pasar. Simple y sencillamente creyó en Dios. Simple y sencillamente creyó que orando por sanidad para su hija, Dios la iba a librar, Dios la iba a levantar. La obediencia puede ser difícil. Muchas veces significa tomar el camino más alto o más largo, incluso cuando existe la opción de salir más fácilmente. Cuando nosotros obedecemos, dejamos que Dios sea quien actúe. Ya no va a estar en nuestras fuerzas, sino ya va a estar en las manos de Dios. Pero hay veces que no lo hacemos porque nosotros queremos que sea rápido.
que sea como las palomitas de microondas, que tú las metes, esperas 2 minutos y medio y las empiezas a disfrutar. Bueno, en el de nosotros son 3 porque ya está caducando. A veces queremos ver respuestas rápidas. A veces queremos ver que todo cambie rápidamente. Mi esposa y yo hace 15 días cumplimos 10 años de estar en Cristo. Y aún seguimos nosotros caminando. Gracias. Ese aplauso es para Dios. Y aún seguimos caminando y aún seguimos padeciendo y aún seguimos aprendiendo. Yo pensé que iba yo a recibir a Cristo y a los 15 días iba yo a predicar. Pero el pastor no, como que no quiso. Pero bueno, Dios me tuvo que preparar y Dios me sigue preparando para poder estar aquí. Y gracias, Señor. La obediencia puede requerir sacrificio. La obediencia requiere disciplina y esfuerzo. La obediencia requiere que salgamos de nuestra área de confort. Muchas veces nos sentimos bien tranquilos, así como estamos, pero debe de haber cosas. Empieza Dios a hacer cosas para sacarnos de nuestra área de confort. Y cuando eso suceda, pregúntate, ¿qué fue lo que no obedecí? Porque Dios me está sacando de mi área de confort. Y Dios lo hace porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él quiere que crezcamos. Él quiere que nosotros demos más. Dice la palabra que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces Él sabe lo que podemos nosotros hacer. Él sabe hasta dónde nosotros podemos llegar. Pero a veces nos sentamos y vemos pasar la vida y no estamos dispuestos a salir de esa área de confort. Hoy Dios te dice, sacúdete un poquito y levántate y sal de tu área de confort. Porque así como le decían a los muchachos ayer, Dios los quiere utilizar y Dios los va a usar para compartir su palabra, para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Dios te está preparando para eso. Lo único que necesita es que salgas de esa área de confort y predique su palabra. Nuestra elección a obedecer demuestra nuestra confianza en Dios, demuestra que aunque sea difícil, aunque no tenga sentido, lo hagamos. Cuando yo llegué a Cristo, 6 años antes, este es mi segundo matrimonio, pero ya Dios nos ha ido alineando, ¿no? Entonces, en mi primer matrimonio tuve 2 hijos. Está uno en el mundo y trata uno de resolver las cosas en el mundo. El caso es de que 4 años no vi a mis hijos, no supe nada de ellos. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, el consejo fue, suéltalos, deja que Dios actúe, deja que Dios sea quien tome el control de eso. Y pues eso te dice tu consejero, y tú dices, no son tus hijos, por eso para ti es fácil decir, suéltalos, sigue orando por ellos, pero que ya no sean una carga para ti. Eso me lo dijo más o menos como en marzo, abril. Y en una mañana de mayo iba yo directo hacia el trabajo.
Y no sé por qué me desvié hacia casa de mis papás. Algo me dijo, vas a ver a tus papás. Toco el timbre, me habla mi mamá y me dice, ¿pues no fuiste a trabajar? Le dije, sí, y lo primero que se me ocurrió, pero es que quiero pasar al baño. Entonces entro, ahí antes de entrar al baño, mi mamá tiene una mesa donde tiene el teléfono. Y cuando llego hacia esa mesa, suena el teléfono y contesto y me dicen, pa, y le digo, ¿y? O sea, dijo, ¿no? Él me dijo, pa, pues yo le digo, ¿y? Me dice, soy Miguel. Y le digo, yo también. Y me dice mi hijo, oye, ¿puedes venir a pasar el Día del Padre con nosotros? Y yo le dije, ¿está de acuerdo tu mamá? Sí, sí está de acuerdo. Y le digo, pero primero dime dónde están. Dice, no, pues estamos aquí en Veracruz. Dice, le digo, ¿cómo me voy a comunicar contigo? Dame un teléfono. Dice, no, te doy mi correo y por correo electrónico nos ponemos de acuerdo. Y colgué. Y eso fue por seguir el consejo de soltarlos y dejárselos a Dios. Yo no tuve que hacer nada. Dios lo hizo todo. Puso el tiempo, me puso las ganas de ir al baño, me puso cerca de la casa de mi mamá, para que llegara yo a la hora exacta que mi hijo me iba a hablar por teléfono. Por eso, desde ahí aprendí que si me dicen, tienes que obedecer ahorita, es ahorita. Porque si yo no los hubiera yo soltado, si me hubiera dado de vueltas, y si hubiera yo, pues sí, pero no, pero es que tú, que no sé qué, que tú, como no tienes hijos, no, sí tienes hijos, pero los tienes contigo, no, a ti no te pasó, pues tal vez mañana ya lo suelte, o sea, seguramente no hubiese pasado lo que pasó. Y seguramente no estaría yo aquí dando testimonio de lo que Dios hace cuando uno obedece. Hombres de Dios que son reconocidos como héroes de la fe, podemos hablar de Noé en el Antiguo Testamento. A Noé le pidieron que hiciera una barca, le dieron instrucciones precisas de qué tamaño, de qué material, de qué altura, en dónde la tenía que empezar a construir, porque iba a llover mucho. Y dice la palabra que la lluvia en ese entonces no se daba. Entonces, algo que Noé ni siquiera se imaginaba cómo podría ser, algo que Noé ni siquiera por su cabeza podría decir, sí va a llover y se va a llenar, se va a inundar todo esto, y imaginarse que iba a llover 40 días y 40 noches, pero sin embargo él obedeció y fue siguiendo instrucción por instrucción de lo que Dios le fue diciendo. Otro ejemplo lo tenemos en Abraham, que obedeció cuando fue llamado a ir a un lugar a donde él iba a recibir herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso nos habla en Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Imagínense, él estaba en un lugar donde tenía todo. Dice la palabra que vivían bien. Y le dijeron, no, vete a una tierra que ni siquiera tú conoces. Muchas veces el obedecer es ir y conocer tierras que no conoce uno. Es ir y conocer
sentimientos que uno ni siquiera sabía que los tenía uno. Es ir y conocer la mano de Dios personalmente. ¿Por qué? Porque no sabes tú lo que te depara. No lo has ido a ver. Ahora con la tecnología, pues mandas un dron. Ah, no, mira ahí donde dice Dios que vaya, sí se ve que está padre la tierra. Se ve que hay árboles, se ve que hay un oasis, ¿no? Pero en ese tiempo, no, tenías que caminar y tenías que ir entre el desierto, tenías que seguir el camino que Dios te iba mostrando. Y con todas las adversidades que el camino te llevaba, hasta llegar al lugar donde Él te dijo. Así nos pasa en nuestra vida. Tenemos que caminar hacia donde Dios nos lleve. Tenemos que seguir hacia donde Dios nos lleve. Tenemos que obedecer la voluntad de Dios. En la Biblia hay muchos ejemplos, pero podríamos estar aquí todo el día. Pregúntate hoy, ¿hay cosas en tu vida que Dios te ha pedido que hagas y que son difíciles? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿O que eso que te pidió no tiene sentido? Yo creo que también Dios nos ha dicho cosas así. Tu obediencia les mostrará a Dios que confías en Él. Será contado como evidencia de tu fe. La obediencia tiene recompensas. Si nosotros obedecemos a Dios, vamos a ser recompensados por el mismo Dios. Una de las recompensas es que nos vaya bien y que tengamos éxito. Todo el mundo quiere tener éxito en lo que hace. Todo el mundo queremos que nos vaya bien en lo que hacemos. Pero para demostrar que algunos, y para demostrar eso, de que todos queremos tener ese éxito, de que todos queremos que nos vaya bien, por eso el mundo te ofrece infinidad de cosas. Los libros más vendidos en el mundo son los libros que hablan del éxito. También mucha gente llega a ver al representante del chamoquín aquí en la tierra, a un brujo, para que le dé una pata de conejo y le vaya bien. ¿Por qué? Porque es un anhelo del ser humano, siempre que nos vaya bien y tener éxito. Pero el único que nos puede dar ese secreto del éxito, pues es Dios. Del éxito seguro. Dios en su palabra nos da un secreto simple para que tengamos éxito. Y es, pues, leer su palabra y obedecerla. Dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos, para darnos el fin que esperáis. Esa es la palabra más segura para llegar al éxito. ¿Por qué? Porque así lo quiere Dios. En su palabra nos los dice. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti. Y siempre van a ser pensamientos de paz y no de mal. Y nos dará el fin que nosotros esperamos. Por eso cuando nosotros obedecemos un consejo, que a veces el consejero dice, pues, ¿de qué pasó, no? O sea, tú lo vas a, yo lo voy a hacer, no tú, ¿no? O sea, cosas difíciles, cosas que a lo mejor no están en nuestra lógica. Pero sabemos que viene de parte de Dios. Podemos estar seguros que eso nos va a dar paz, que eso no nos va a hacer mal
y que va a hacer que nosotros llegamos al fin que nosotros esperamos. Conocimos una pareja hace algunos años que el varón se acercó para pedir consejo y para ver qué podría hacer para salir de la situación en la que estaba. Y fue el varón quien nos buscó, pero al final fue la esposa la que se quedó. Sí, el varón nos escuchó y, sí, muy chido, qué padre, y ahí nos vemos. Empezaron a trabajar juntos. Pedí los derechos para poder hablar de ellos. Empezaron a conocer a Dios juntos, hasta que una vez el varón pues no le parecía lo que el consejero le decía, y pues empezó a seguir con su vida normal, ¿sí? Nosotros sabemos que allá afuera una vida normal es una vida sin Cristo, y es una vida donde no hace uno las cosas correctamente. Pero la esposa fue muy fiel y siguió y siguió y siguió. Un día tuvieron una situación cuando uno como consejero pues vemos que la situación es complicada, pues tenemos que acudir a nuestro pastor. Acudimos a nuestro pastor y le dijimos a nuestro pastor, nosotros sentimos de parte de Dios que la pareja se tiene que separar, porque ella va creciendo, pero él como que pues puede ser piedra de tropiezo. Y el pastor pues también sintió lo mismo y nos dijo sí, que se separen. Entonces eso se le aconsejó a la esposa. Y pasaron los años, no recuerdo cuántos, sí, como 2 años, ¿verdad? Ya saben de quién estoy hablando, hasta me dicen que sí. Y resulta que, pues, ella dejó al esposo, ¿para qué? Para que Dios lo tratara. Para que Dios tratara en su vida, para que Dios pudiera meter su mano. A veces nosotros, por ese amor a la pareja, por ese amor a los hijos, no permitimos que Dios trate sobre sus vidas. Pero ahí nos dimos cuenta con esta pareja cómo Dios trató y sobre todo escuchó las oraciones de la esposa. Cómo Dios tuvo ese detalle, tuvo esa dedicación para tratar con él. Y tanto fue el trato que tuvo Dios hacia la persona del varón, que casi literalmente le abrió el corazón, porque él le dio un infarto y le tuvieron que abrir, 3 infartos le dio, y le tuvieron que abrir el corazón, bueno, no el corazón, el pecho para una operación a corazón abierto. Ahora sí, ahí, entonces dije, permítame, ahorita le meto el crucifijo y ya recibe a Cristo. Pero literal, con el pecho abierto, o corazón abierto, él se arrepintió y le pidió una oportunidad a Dios. Y hoy los tenemos aquí sirviendo a la iglesia. Fuerte el aplauso para Dios. Hoy los tenemos aquí sirviendo en la iglesia. Eran esposos porque habían estado unidos durante 7, 8 años, no sé cuántos años. Ya se casaron. Sí. No nos invitaron, pero al pacto yo creo que nos van a invitar a todos. Ya los estamos convenciendo. Bueno, Dios ya los está convenciendo para que hagan su pacto. Y yo ya lo comprometí a que nos invite a todos. Así es que ahí vemos cómo Dios actúa. O sea, a lo mejor piensas, no, si lo dejo se muere. Pues no dejó que se muriera. Le dieron 3 infartos al Señor. O sea, la primera no aprendió, a la segunda tampoco, y a la tercera pues sí ya dijo, bueno, pues órale. ¿Sí? Y recibió a Cristo. Por eso nosotros debemos estar seguros que los planes de Dios para nuestra vida son de bien, no de mal, y que nos van a llevar a lograr
tener eso que nosotros deseamos. Porque esa es la voluntad de Dios, que tengamos nosotros éxito en nuestras vidas. El éxito no es como lo define el mundo, sino como lo define Dios. Quiero aclarar esa parte. Porque, por ejemplo, para un cantante el éxito es vender muchos discos, tener muchas giras. Pero para los hijos de Dios significa lograr aquello para lo cual fuimos creados. Por eso yo declaro en la vida de los jóvenes que tomaron el retiro el día de ayer, que van a lograr aquello para lo cual Dios los creó, en el nombre de Jesús. Y así va a ser. Necesitamos alinearnos con la voluntad de Dios para que el plan de Dios se manifieste en nuestras vidas. Por eso decíamos, necesitamos permanecer. Así como decía el pastor, necesitamos permanecer en Él. Y hoy Dios nos está dando una clave para poder permanecer en Él y con Él, y es obedeciéndole. Te invito a que te hagas estas preguntas en tu vida. ¿Se está cumpliendo el plan de Dios en tu vida? ¿Tienes éxito como mamá o como papá? ¿Tienes éxito como esposo o esposa? ¿Tienes éxito en el trabajo? ¿Tienes éxito como líder? Si en una de esas preguntas tú dices, creo que no, acércate a tu consejero, acércate a tu pastor, porque seguramente hay algo que está estorbando. Hay algo que está estorbando que la voluntad de Dios no se lleve en tu vida. Hay algo que está estorbando que la voluntad de Dios no se realice en la vida de nosotros. Acércate a tu consejero, acércate a tu pastor. Cuando sientas algo que no avanzas, cuando sientas que las cosas no te salen bien, pregúntate si estás haciendo lo correcto ante los ojos de Dios. Pregúntate si estás haciendo lo que dice su palabra. A lo mejor como esposo no lo estás haciendo bien. A lo mejor como esposa no lo estás haciendo bien. Y a lo mejor podemos decir, es que no lo sabía. Pero si tú vienes cada 8 días aquí, seguro lo sabes. Seguro sabes que estás haciendo, que no estás obedeciendo la voluntad de Dios. Pero Dios quiere bendecirte, Dios quiere transformarte, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere cambiar ese problema por éxito. Pero necesitamos nosotros permitírselo, necesitamos nosotros obedecerle, necesitamos nosotros permanecer en Él. ¿Difícil? Sí es difícil, muy difícil. Pero para eso Dios tiene una solución. Nos mandó al Espíritu Santo. Por eso dijo Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar el Consolador. Y no lo envió nada más para que nosotros se sientan, ¿no? Porque en la alabanza se siente ese calor, se siente el Espíritu Santo. Nos los envió para darnos esa fuerza, eso que nos falta para poder hacer su voluntad. Para eso envió el Espíritu Santo. Por eso venimos cada domingo a adorarle, a alabarle. Por eso el pastor siempre empieza orando a las 9 de la mañana, que el Espíritu Santo tome el control de esta reunión. Le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Tú dale la bienvenida al Espíritu Santo en tu casa, en tu trabajo, en tu coche. En una empresa que trabajé, me dieron un auto. Y siempre cuando iba yo solo, nunca ponía yo nada en el asiento del copiloto. Porque yo le decía, Jesús, tú vienes conmigo. Tú me vas a llevar y me vas a traer con bien. Y cuando regresé ese vehículo, lo regresé sin ni un golpe,
sin ningún choque. El único choque que tuve, estaba yo parado afuera de la sucursal, el carro de atrás se le olvidó ponerle el freno de mano y se fue a detener con el carro, con mi coche. Pero viajaba yo de noche, viajaba yo cansado, de madrugada, con el sol, pero nunca ponía ni un papel, ni mi agenda, nada. Ya cuando se subía mi esposa, pues le pedía yo a Jesús que se pusiera en medio de los dos. Sí, no decirle a mi esposa, no pase para atrás porque aquí viene Jesús, ¿no? Pero por eso dijo Dios, les conviene que me vaya, porque les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él es el que nos guarda, Él es el que nos cuida. Por eso hay que darle la bienvenida en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro coche, en la combi, en el microbús. Que siempre Él nos acompañe y que Él sea quien nos dé esa fortaleza para poder obedecer a Dios, para poder hacer su voluntad. El obedecer a Dios nos da bendiciones. Dios ha prometido bendecirnos si le obedecemos plenamente. Vamos a Deuteronomio 28, empezando desde el 1, dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todos sus mandamientos, para guardar y poner por obras. O sea, no nada más las guardes, también hay que hacerlas. Poner por obras todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Versículo que sigue. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tu arteza de amasar. Es obedecerle a Dios y no es obedecerle a medias. A lo mejor tú dirás, ¿y cómo le obedezco a medias? Pues a veces dices, si el diezmo son 100 pesos, pues doy 50. Entonces ya le estás obedeciendo a medias. Como el pastor nos ha enseñado, el diezmo no es para él, el diezmo es para nosotros, para hacernos obedientes, para desprendernos de eso que seguramente lo necesitamos, pero sabemos que estamos obedeciéndole a Dios, estamos obedeciendo la voluntad de Dios. Y eso nos va a traer bendiciones, porque así lo dice su palabra, y Él es fiel y Él cumple todas sus promesas. Las recompensas por la obediencia son claras. Serán bendecidos, seremos bendecidos donde quiera que vayamos. Nuestros hijos serán bendecidos. Dios nos protegerá. Él concederá abundante prosperidad. Todo lo que pongamos en las manos de Dios, todo lo que pongamos en sus manos, se llevarán a buen fin, tendrán éxito. Y el Señor mismo nos dijo, ahí está el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que puedas obedecerme. Hasta en eso se demuestra el amor de Dios hacia nosotros. Porque bien pudo haber dicho, hazlo en tus fuerzas, pero en nuestras fuerzas no podemos. Por eso, Él nos conoce y nos dijo, toma mi espíritu para fortalecerte y para que puedas tú hacer mi voluntad.
¿Quieres vivir una vida que rebose de bendiciones? Hay que obedecer. Nuestro Dios es un Dios que da abundantemente las bendiciones. Es capaz de bendecirnos en cualquier cosa. Es capaz de prosperarnos en cualquier cosa. Él nos ordena que primero obedezcamos para que Él nos bendiga con todo lo que tiene preparado para nosotros. La obediencia no es fácil. La obediencia requiere sacrificios. Cuando tenemos nosotros una relación con Dios y decir honrar a Dios con nuestras decisiones, pues es complicado. Debemos honrar a Dios con nuestras acciones, haciendo lo que Él nos dice. Nuestro motivo principal para la obediencia debe ser agradar a Dios al que nosotros amamos. En Marcos 12, versículo 30, Jesús nos habla del principal mandamiento que hay. Y es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Antes que mi persona debe estar Dios. Antes que mi esposa debe estar Dios. Antes que mis hijos debe estar Dios. Y qué difícil. Qué difícil. Cuando tienes que tomar una decisión de dejar ir al hijo por amar a Dios. Hace unos días tuvimos que tomar esa decisión de dejar ir al hijo, porque primero está Dios en nuestra casa. Es algo muy difícil, pero Dios no nos deja. Cuando nos dijeron que debíamos de tomar esa decisión, en la mañana abrí la Biblia. Bueno, no la abrí, la prendí, ¿sí? Porque ahora hay electrónicas. Y estaba la lectura del hijo pródigo. Donde el papá le dio su herencia y lo dejó ir. ¿Para qué? Para que él fuese tratado. Por eso es importante a veces hacernos a un lado. Así como la esposa que yo le hablaba, que yo les hablaba del testimonio, ella se hizo a un lado para que Dios tratara a su esposo. Nosotros nos tuvimos que hacer a un lado para que Dios tratara a nuestro hijo. Pero confiamos en Dios, así como el hijo pródigo regresó y regresó arrepentido. Así estamos mi esposa y yo con los brazos abiertos para cuando eso suceda, para recibirle. Pero sabemos que va a regresar transformado, porque Dios es fiel y porque sabemos que nos ama. La obediencia no es fácil, se necesita sacrificio. Debemos de tener una relación con Dios. Si no tuviésemos esa relación con Dios, seguramente no hubiera yo leído el hijo pródigo. Debemos nosotros estar orando para tener esa relación con Dios. Y fíjense, es muy importante eso. Cuando nosotros recibimos consejo del pastor, él nos dijo: oren, y cuando sientan en su corazón dejarlo ir, déjenlo ir. Y el domingo pasado, yo sin saberlo,
Eso lo supe hasta en la noche. Ya estaba yo disponiéndome a descansar y entró mi esposa, pero así, bien, así como entran cuando, híjole, algo va a suceder y algo va a temblar, algo está por suceder y temblar. Me le quedo viendo y empecé, hoy no es el día de mi aniversario, hoy no es su cumpleaños, hoy no, ¿qué se me olvidaría? Sí le lavé los trastes, ayer también, así, porque dije, algo va a pasar. Porque así entró mi esposa y me dijo, en la mañana me desperté con el versículo, la paga del pecado es muerte. Y en la prédica, el pastor lo volvió a decir, la paga del pecado es muerte. A mí me tocó allá afuera, no escuché la prédica. Me dice, así es que es tiempo de que se vaya. El pastor nos dijo, oren para que Dios les muestre en qué tiempo tenía que ser. Y así fue. Dios se mueve en dos tiempos, en el tiempo Cronos y en el tiempo Kairos. Se abrió un tiempo Kairos. ¿Era ese día o era ese día? Porque al siguiente día nos enteramos cómo Dios empezó a trabajar en su vida, de una manera milagrosa. Si yo le hubiera dicho a mi esposa, no, espérate tantito, que sea mejor de aquí 8 días, déjanos dormir, déjame descansar. Por eso cuando Dios te diga, tienes que hacer esto, en ese momento lo debes hacer. Gracias, muñeca. Yo viví un caso de cerca de una persona que venía, bueno, Margaritas, tenía poco de haber entrado a la iglesia y me llamó el pastor. En ese entonces me dedicaba yo a comprar y vender coches. Y me dice, oye, ¿puedes comprar el carro de esta persona? Es el carrito que está allá. Necesita 20,000 pesos. Y yo le dije, sí. Dice, entonces él le dijo a esa persona, mañana lo buscas para que te compre el coche y tengas ese dinero. Yo no sé para qué el dinero, yo no sé qué necesidad tenía esa persona, yo no sé qué era lo que estaba viviendo. A mí nada más el pastor me dijo, ¿se lo puedes comprar? Yo le dije que sí. Pasó ese lunes, pasó otro lunes, pasó otro lunes, y no recuerdo si al cuarto o al quinto lunes, va desesperado y me dice, necesito que me compres mi carro. Yo le dije, pues es que habíamos quedado que era el lunes de tal fecha, y se lo compré. Yo no sé qué problema tenía, yo no sé qué situación pasaba en su vida, pero después, como ministerio legal que tenemos en la iglesia, se acercó a nosotros porque se iba a divorciar. Y después ya le perdimos la pista. Entonces me quedó muy claro ahí que si dice Dios es hoy, así como Fox, hoy. Hoy. A veces le damos largas a las cosas. Ah, ya me acordé. Yo le dije, bueno, pero ¿por qué no me lo compraste ese día que habíamos quedado? Y me dijo, es que una persona me dijo, vamos a ayunar, vamos a orar para que Dios te dé ese dinero y no vendas tu coche. Entonces yo creo que ayunaron un mes, oraron un mes, y pues yo creo que nunca le llegó ese dinero, y ya cuando le llegó pues ya era demasiado tarde. Así a veces nosotros, no, mejor vámonos por esta vuelta. ¿Sí? Es que se ve como que muy escabroso, se ve difícil este camino, entonces mejor me voy a dar la vuelta por acá, aunque sea un poquito más largo. Pero si Dios te dice es hoy, es hoy. ¿Por qué Él va a abrir un tiempo Kairos? Para que las cosas sucedan. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe?
Por eso es importante estar orando, por eso es importante obedecer el consejo. Por eso es importante congregarnos. A veces cuando nos levantamos en día domingo y decimos, ¿y si no vamos hoy? Lo primero que pensamos, ¿de qué me voy a perder? ¿De qué me voy a perder? ¿Qué Dios va a hablar que yo no lo voy a escuchar? Entonces mejor venimos. Bueno, vamos con el segundo punto. No, perdón, ya vi que ya me pasé. Filipenses 2, del 5 al 11. Hemos repetido muchas veces este versículo, pero tiene dos palabras claves. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, ¿qué dice? Se humilló. Y la segunda, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Para poder ser obediente, me necesito quitar esa carne que tengo ahí bien pegada en el cuerpo y hacerme humilde. Bajar los brazos y decir, no puedo, Señor, yo no puedo. Yo no lo puedo hacer, pero tu Espíritu me puede dar ese aliento. Cuando no obedecemos, las cosas las hacemos en nuestras fuerzas, con nuestros errores. Y una situación que podía haber sido fácil salir, la vamos a hacer más complicada. Por eso debemos de ser humildes, por eso debemos de quitarnos esa carne, por eso debemos de quitarnos esos prejuicios y poder llegar enfrente de Dios y decirle, Señor, perdóname, pero te necesito. Ay, no, pero eso no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees si yo estudié? Recién llegamos a los pies de Cristo, nuestro consejero nos dice, tienen que cerrar ese negocio. Teníamos mi esposa y yo un negocio, pero nos daba ciertos problemas el negocio, sobre todo al hacer las cuentas, porque si llegan 2 pesos, 2 pesos se gastan, y debe de haber en qué se gastaron esos 2 pesos. Aunque le dieran 50 centavos al viene, tenía que estar apuntado en el libro de ingresos y egresos. Entonces mi esposa y yo debatíamos mucho en las noches haciendo cuentas del negocio. Entonces el consejero dijo, no, el negocio lo tienen que cerrar. Y lo cerramos. Ajá, ¿y ahora qué hago? Pues vete a buscar chamba. Entonces pues agarré mi currículum, como de 5 hojas, por ahí le metí 3 más. Empecé a ver por internet, no, pues administrador de un centro comercial en Cozumel, 120,000 pesos mensuales. Dije, algo así necesito. Algo así es lo que yo necesito. Entonces mandé mi currículum ahí, unas empresas en México que pagaban 80,000 pesos mensuales, unas aquí en Puebla que pagaban 25, unas que pagaban 10. Bueno, esa por no dejar, dije, bueno, pues lo mando, ¿no? Paga 10, ¿no? Pero yo buscaba así. No recuerdo exactamente qué tiempo pasó, pero ya escarbaba yo en mis bolsillos. Yo decía, ¿y el dinero? A mí entré una pastilla. Entonces, le hablo a mi consejero y le digo, oye, ¿sabes qué? Pues no encuentro trabajo y pues la lana se está acabando. Y dice, pues agarra tu cubeta y tu franela y vete a lavar coches. ¿Yo? Universitario, con título, he trabajado en el gobierno, he trabajado en la iniciativa privada. ¿Cómo crees? Y todavía me dijo y si quieres empieza por el mío.
¿qué húbole? Éramos cuates, ¿no? Todavía, si quieres empieza por el mío. Es más, te lo llevo y ahí lo lavas. O sea, hasta eso. Pues colgué, creo que colgué, ya tenía yo las cubetas y la franela ahí en la puerta, ya mi esposa ya las tenía preparadas. Y recuerdo que mi primo me había dicho que había abierto un autolavado. Entonces le digo a mi esposa, pues le voy a hablar a Yair, a mi primo. Y le hablo y oye, fíjate que ando buscando chamba. Qué bueno que me hablas. Estoy despidiendo al gerente. Ah, caray. Entonces, vente, es más, vente, nada más vente con un pantalón de mezclilla. Y ahí voy. Y ya llego y le digo, ahora sí, ahí está tu cubeta, ahí está la franela, este chavo te va a enseñar a lavar. Oye, pero no que era de gerente. Ah, no, es que aquí es gerente lavador. Oye, pero pues sí, trajiste el pantalón de mezclilla. No, pero te habías traído uno más viejito, dice, ese te lo vas a echar a perder. Es más, aquí está tu playera. Y me dio mi playera y me dio mis botas y me enseñaron a lavar los coches. Y pues me tuve que quitar todos mis títulos mobiliarios que yo tenía y me puse a lavar carros. Pero también el Señor dijo, y es temporal. Y fue temporal. Lo disfrutamos mucho. Aprendimos a ver que Dios es el que sustenta, porque ganaba yo 800 pesos semanales, moví una camioneta y le rompí un vidrio, entonces me descontaban 200 semanales, entonces ya ganaba yo 600, dábamos 100 de diezmo, nos quedábamos con 500. Y luego el consejero le dice a mi esposa, y que todo te lo dé a ti, y nada más le das para sus camiones. Entonces llegaba yo y le daba, y ponía mi mano para mis camiones. Pero Dios no te deja solo. El camión pasaba enfrente de mi casa, me dejaba enfrente del negocio, y como era el perimetral, lo tomaba enfrente del negocio y me dejaba enfrente de mi casa. Porque no me gusta tomar camiones. Pero hasta eso, ahí vimos la misericordia de Dios. Tuve que aprender a andar en camiones. Mi esposa me dijo, te subes. Porque un día, es que me subieron por la puerta de atrás. Pasa el dinero y solito llega allá. Y luego el cambio, te regresan el cambio. Entonces, así me subía yo y pasaba yo porque luego me subían por atrás y pasaba yo el dinero y ahí iba para allá y luego regresaba. Y luego llegaba yo con las papitas, los chocolates. Yo es que se suben a vender de todo, pero no lo tienes que comprar, me decía. Si no lo quieres, no lo compres. Y ya por último, me da una torta así, medio envuelta, y me dice, pues te la vas comiendo en el camión. ¿Cómo? Sí, te sientas y te comes la torta. ¿Cómo voy a ir comiendo en el camión? Échate gel y ya con eso agarras la torta. Todo eso tuvo que tratar Dios en mi vida para poder estar aquí predicándoles a ustedes. La obediencia es difícil, pero el resultado es muy satisfactorio. Hemos visto en estos 10 años cómo Dios se ha movido en nuestras vidas y cómo lo sigue haciendo. Yo le doy gracias a Dios por estar en esta iglesia, una iglesia donde nuestros pastores, eso es lo que primero nos demuestran, su obediencia. Cuando llegamos a la iglesia, pensamos que le iban a cerrar, había ahí como que mucho movimiento, no entendíamos qué pasaba, pero Dios estaba levantando a nuestro pastor por haber obedecido. Y recuerdo que decían que te habías parado en la verdad. Y por haberse parado en la verdad, estamos todos hoy aquí, disfrutando de la presencia de Dios. Así es que, señores, a obedecer
a obedecer la palabra de Dios. Y como dice nuestro pastor, de buena manera. Súbete el escalón, bájate del escalón. Se me estaba pasando algo muy importante. Cierren sus ojos. Señor, te damos gracias. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias, papá, porque tú quieres que permanezcamos contigo. Gracias, papá, porque tú quieres darnos lo mejor. Sabemos que hay cosas difíciles. Sabemos que debemos tomar decisiones complicadas. Pero hoy, Señor, tú nos acabas de decir que tú siempre vas a estar con nosotros en medio de esa turbulencia, en medio de esa tribulación. Yo te doy gracias, papá, por todo lo que has hecho en la vida de nosotros. Y te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que le des esa fortaleza, que les des de tu espíritu, para que puedan llevar a cabo lo que tú les has encomendado, Señor. Yo sé que hay personas que están batallando con alguna indicación que se les dio. Pero yo te pido, Señor, que hoy tú les des esa fuerza para tomar esa decisión de acuerdo a tu corazón. Te doy gracias, papá, porque tú nunca nos has dejado solos. Tú dijiste, Jesús, les conviene que me vaya porque el Espíritu Santo estará con ustedes. Por eso, Señor, hoy te doy gracias